Hoy en nuestro espacio de filosofía del Colegio de Bachilleres 9 hablaremos sobre la crisis existencial. ¿Qué es? Es un periodo en la vida de una persona caracterizado por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y rigen los actos, decisiones y creencias que constituyen su existencia. Como tal, es un concepto que deriva del existencialismo, una corriente filosófica que postulaba que el conocimiento de la realidad se fundaba en la experiencia propia del individuo con su realidad inmediata y se proponía indagar sobre el significado de la vida. ¿Qué ocurre cuando se tiene una crisis existencial? En este sentido, la crisis existencial surge como consecuencia de la duda existencial, que se plantea la interrogante fundamental: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué vivir si todos vamos a morir? ¿Soy feliz? Preguntas que llenan al individuo de profunda ansiedad y angustia. De ahí que los individuos que atraviesan crisis existenciales se caractericen por sentirse permanentemente vacíos, desanimados y desmotivados, atraviesen periodos de intensa tristeza y desasosiego. Muchas veces las crisis existenciales son producto de no obtener respuestas satisfactorias a la duda existencial, o de caer en la cuenta de que las respuestas que se tienen han perdido su validez o se han ido desgastando con el tiempo, y en consecuencia han dejado de tener efecto en nuestro ánimo. Por esta razón, la crisis existencial obliga a la reflexión sobre nuestra vida y nuestras motivaciones, sobre la felicidad y la autorrealización. Existencialismo en Nietzsche. El existencialismo es un movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la existencia, de la libertad y la elección individual, que gozó de gran influencia en distintos escritores de los siglos XIX y XX. El filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, sostuvo que el individuo tiene que decidir qué situaciones deben ser consideradas como situaciones morales. Este énfasis puesto en la perspectiva del agente individual ha hecho que los existencialistas sean suspicaces respecto al razonamiento sistemático. Kierkegaard, Nietzsche y otros escritores existencialistas fueron de un modo intencionado no sistemáticos en la exposición de sus filosofías, y prefirieron expresarse mediante aforismos, diálogos, parábolas y otras formas literarias. Además, han sostenido que incluso la ciencia no es tan racional como se supone. Nietzsche, por ejemplo, afirmó que la visión científica de un universo ordenado es para la mayoría una ficción práctica, una entelequía. Crisis existencial. La filosofía existencial, que surgió de la revuelta romántica del siglo XIX contra la razón y la ciencia en favor de la implicación apasionada en la vida, fue muy importante en el pensamiento y en los trabajos de Kierkegaard, donde expresa su intensa experiencia emocional. Las raíces del existencialismo, en su forma más inmediata, se remontan a Søren Kierkegaard. La cuestión primordial de Kierkegaard consiste en esclarecer el propósito de la existencia humana en lo que tiene de concreto, la cual es contradecida por la filosofía racionalista, y en especial por la de Hegel. En efecto, Kierkegaard emprende una polémica contra el hegelianismo. La antropología hegeliana era abstracta, al ser el espíritu absoluto el único origen del hombre. El hombre era tratado como un todo homogéneo y sometido a las mismas leyes, comunes para todos los individuos. ¿Cómo lidiar con una crisis existencial? Una crisis existencial puede aparecer cuando las respuestas a ciertas preguntas sobre el significado y el propósito de la vida y sobre nuestra función en ella no nos resultan válidas, satisfactorias y por lo tanto no nos permiten encontrar la paz interior. Reflexionar sobre la vida y no saber qué metas perseguir para alcanzar la realización personal puede llegar a ser mentalmente agotador. La determinación y las metas personales te ayudarán a encontrarte mejor. Experimentando una crisis. Si te cuestionas el propósito de tu existencia o si las bases de tu vida parecen inestables y pasajeras, tal vez estés en una crisis que podría ser fruto de la sensación de estar solo y aislado en el mundo, un cambio en la forma de entender o percibir la moral propia, creer que la vida propia no tiene ningún propósito ni significado externo, ser consciente de la libertad de uno mismo y las consecuencias de aceptar o rechazar dicha libertad, una existencia extremadamente placentera o dolorosa que incide a la búsqueda de su significado. Decide cuál es el significado de tu vida. El existencialismo sugiere que cada individuo tiene la capacidad de elegir los parámetros de su propia existencia. Elegir el propósito y el significado de tu vida por ti mismo sin ayuda externa podría ser la clave para resolver una crisis existencial. El filósofo noruego Peter Wessel-Seth sostiene que la conciencia humana está directamente asociada a la representación del acceso dañino de conciencia y sugiere formas de resolver este problema.
Aislamiento. Eliminar de tu conciencia cualquier pensamiento negativo o triste. Anclarse. Eliminar los sentimientos de aislamiento, anclando tu conciencia a ciertos valores o ideas predeterminados. Distracción. Mantén tus pensamientos alejados de cualquier idea angustiosa, ocupando tu tiempo con distracciones. Esperemos que el tema te haya quedado mucho más claro. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por tu atención.